Bueno, continuando con la segunda parte del curso de SQL Injection, nos habíamos quedado en la página número 11. Entonces aquí vamos a comprometer la confidencialidad de la aplicación. Confidencialidad significa que los datos solamente sean accesibles para las personas que deben ser accesibles. Obviamente, por ejemplo, si hablamos de sueldo, ¿quién debe acceder a esa información? Únicamente sería el administrador, por ejemplo. No todos los empleados deberían poder ver el sueldo de los demás compañeros de trabajo. Si no se ponen las debidas precauciones en un cuadro como en un input como esto, se podría hacer un ataque de inyección SQL. Supongamos que nosotros de alguna forma conseguimos la clave de un empleado. No sabemos de cuál empleado es, sin embargo conseguimos su clave. Entonces aquí podemos poner en el primer cuadro del nombre cualquier cosa, y en el código de autenticación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un código falso y luego vamos a cerrar comillas. Los datos que nosotros ingresemos acá van a ser reemplazados en estos campos name y autorización. Entonces, como podemos ver aquí, existe al final una comilla para cerrar el parámetro, para cerrar justo la cadena de caracteres que ingresemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ponemos de antemano la comilla y con esto cerramos la cadena. Luego lo que podemos hacer es poner un OR y podemos algo que siempre sea verdadero. Por ejemplo, 1 igual a 1. Esto siempre es verdadero. Y ahora ponemos las respectivas comillas. Entonces, a ver, acá una comilla y aquí abrimos la comilla para que se cierre con la comilla de acá. ¿Ya? Listo, entonces probemos y ya logramos obtener la información de todos los empleados. Tuve solo que conseguir una clave y ahora ya puedo ver de todos. Miren, incluso aquí puedo ver el número de teléfono, la columna teléfono que pusimos hace un rato. Y listo. Sigamos con el número 12. Ya, en esta práctica vamos a comprometer la integridad. Recuerden que la integridad hablaba acerca de que los datos no deben ser alterados por terceras personas. En las prácticas anteriores, digamos que el atacante únicamente vio la información, pero aquí el atacante es capaz de alterar la información. Por ejemplo, supongamos que quiero que las personas alterarles el sueldo de las personas. Entonces aquí de la misma manera, supongamos que yo de alguna manera conseguí la contraseña de John Smith, ¿ya? Entonces hagamos lo siguiente. Igual aquí cualquier cosa, ya, porque no sé el nombre del empleado. Y aquí en el código de autenticación vamos a poner cualquier código, cerramos la instrucción, ponemos un punto y coma y aquí inyectamos nuestro código malicioso. Vamos a actualizar a la tabla empleados para que el salario se cambie y sea de 100.000, donde código de autenticación sea igual a, abrimos comillas y escribimos el código. Si nosotros verificamos en la hoja número 2, vemos que esta persona tiene un salario de 64.350. Vamos a ver después de la inyección del código malicioso si es que se cambia. Entonces obtener departamento y listo. Miren, Smith ahora tiene $100.000. Entonces ya
nos damos cuenta el tremendo impacto que puede ser, impacto negativo obviamente para una empresa, si es que alguien puede manipular los salarios. Vamos con el número 13. En el número 13, en cambio, vamos a comprometer la disponibilidad. Es decir, vamos a hacer que la información ya no está disponible, es decir, que vamos a borrar algo que nos comprometa. Normalmente las bases de datos o las aplicaciones tienen tablas de registro, tablas de log. Entonces, si nosotros hacemos algo, estas tablas van a registrar nuestra actividad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para borrar los rastros de nuestro ataque? Simplemente borrar dicha tabla. Entonces, para este ejercicio, la tabla se llama access log, logs de acceso. Entonces, en este cuadro podemos poner, digamos que aquí tenemos que ingresar el nombre de un usuario. Entonces, igual como no sabemos el nombre de un usuario, ponemos cualquier cosa, cerramos con comilla simple, punto y coma, y aquí, si no está bien validado, nos permite ingresar instrucciones para borrar. Drop table, y aquí pongo el nombre de la tabla, access log, punto y coma. Y para borrar todo lo demás que exista en esta consulta con doble guión, se comenta, es decir, que todo lo que haya estado después simplemente no será tomado en cuenta. Con esto voy a borrar la tabla de access log. Compruebo y miren, ha sido borrada la tabla y con esto se ha comprometido. Entonces, si alguien quiere ver quién ha entrado al sistema, no va a poder saber quién ha entrado porque no va a ver la tabla que registre los cambios. Vamos a la segunda parte, SQL Injection Advanced. Entonces aquí se combinan algunas técnicas para lograr hacer mayor daño en las tablas. Ya, vamos al número 2. Entonces aquí nos valemos de los joins, por ejemplo, que son sentencias que nos permiten mediante este operador union ejecutar dos selects al mismo tiempo. Ya, entonces si no está hecha la validación correcta, se puede atacar al sistema valiéndose de esa vulnerabilidad. Listo, entonces tenemos aquí un ejercicio, ¿sí?, donde nos pide, ¿sí?, nos pide que ingresemos nuestro nombre y que ingresemos el password para chequearlo. Parece que es inofensivo, ¿verdad? Pero ya vamos a ver todo lo que podemos hacer si no está bien validado. En la parte superior vamos a hacer el ataque. Entonces ponemos nombre del usuario que ya existe, Smith, y luego vamos a comentar, vamos a poner la comilla, y con esto se cierra la instrucción supuestamente, y aquí ingresamos union, y por ejemplo vamos a seleccionar todos los usuarios, ¿sí? Vamos a seleccionar todos los usuarios con su user ID, con su username. Básicamente esta instrucción lo que hace es aprovechar la vulnerabilidad que da utilizar la palabra union en las consultas de SQL. Entonces aquí ponemos el nombre Smith y hasta ahí todo bien, pero lo que hacemos es cerrar la palabra con una comilla simple, luego ponemos unión, y además de eso pedimos que seleccione los usuarios, los nombres, los IDs, los passwords incluso de la tabla from user system data. Y si es que hay más información, lo que hacemos es comentarla con un doble guión. Vamos a presionar get account info y listo. Podemos ver que
ya tenemos acceso a la información. Si podemos ver aquí, son 7 campos, ¿sí? Son 7 campos que tenemos en nuestra tabla. Entonces esa es la razón por la que estaba repetido varias veces username y user ID para completar exactamente el mismo número de campos, porque las consultas SQL utilizando Union debe como requisito tener el mismo número de campos. Listo, entonces ya tenemos resuelto el otro ejercicio. Vamos con el número 5. Continuando con el ejercicio número 5, en esta práctica trataremos de hallar la contraseña del usuario Tom. Entonces digamos que no sabemos la contraseña, solo sabemos que el usuario es Tom. Entonces podríamos utilizar el siguiente SQL injection si es que el sistema no está bien validado. Entonces hagamos lo siguiente. De antemano vamos a crear un usuario test user, por ejemplo, con su correo testuser@test.com, y aquí en password ponemos un password cualquiera, pongámosle 12345. Creamos un usuario falso. Registrar ahora y el sistema registra. Ahora vamos a probar qué tan bien hecho está este sistema de registro. Probemos lo siguiente. ¿Qué tal si cierro aquí la instrucción y luego pongo un AND y pongo 1 igual a 1? 1 igual a 1 y con una comilla, exacto, para que el sistema luego la cierre. Si es que no está validado correctamente, vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasaría si le doy ahora en registrar? Tal como lo pensé, el sistema no está validado, entonces todo esto es como que estuviese tomando un solo valor. Entonces básicamente lo que importa es el valor de acá. Este valor es verdadero y lo de acá, como simplemente es una cadena de texto, también va a ser verdadero, es decir, lo que importa es esto. Entonces, ¿qué quiere decir ahorita? Que el usuario actualmente existe, ¿sí? Es decir, que poner solo test user y poner así da lo mismo. Entonces, si yo pongo 1 igual a 2, debería salir que es exacto, que ha sido creado exitosamente. Cuando se pone una obviedad, el sistema responde que el usuario ya existe, y cuando se pone algo que es falso, nos responde que el usuario se ha creado ya. Entonces aquí lo que yo podría hacer es lo siguiente: en lugar de test user podría utilizar a Tom. Yo sé que Tom existe, entonces básicamente lo que importa es lo que vaya a poner al otro lado. Entonces pongo and ya substring. Generalmente las personas, sobre todo cuando son novatos, acostumbran a estos campos a ponerle user, mail, password. Entonces, si es que la variable se llama password, simplemente podría verificar si es que el primer carácter es la letra A, por ejemplo, la letra A, ya. Y aquí pongo un correo, la contraseña, lo que sea, lo que fuere. Presionamos en registrar. A ver, si es que esto es verdadero, quiere decir que efectivamente la primera letra del password de Tom empieza con A, ¿ya? Y si es que esto es falso, esto va a ser un solo nombre para el sistema y va a crear un nuevo usuario. Entonces veamos, crear usuario, registrar ahora. Vamos a copiar esto, registrar ahora, y el usuario ha sido creado. Quiere decir que no es la letra A la primera. Probemos con la letra B. ¿Será la letra B? Tampoco, porque está creando el usuario.
Probemos con la letra T. Como es Tom, lo más probable es que podría empezar con la T, ¿verdad? Y miren, el usuario ya existe. ¿Eso qué quiere decir? Que como el usuario ya existe, el valor que pusimos aquí, esta, es verdadero. Por lo tanto, efectivamente, perdón, estaba con la T. Por lo tanto, efectivamente, la primera letra es T, la primera letra del password. Vamos a abrir un bloc de notas y ahí vamos poniendo, a ver, la primera letra es T. Luego vamos a ver, probemos con la segunda letra del password. Ya sabemos que la primera es T y la segunda igual, probémosle la A. Aquí, si no está validado la longitud de la contraseña, podría poner cualquier contraseña de unos 3 dígitos y eso sería suficiente. Vamos a ver, la segunda letra será la A. No, porque me creó el usuario. Vamos a ver, será la B. Password, cualquier cosa. No, tampoco. Probemos con la H. Password, cualquier cosa. Entonces, registrar ahora. Y mire, el usuario ya existe. Esto quiere decir que la segunda letra de la contraseña es la H. Ya. Obviamente este proceso demora bastante tiempo, ¿no? Porque me tocaría probar todas las letras del alfabeto para la tercera letra del password, para la cuarta, la quinta y así, dependiendo del número de caracteres que tenga. Entonces voy a pausar un momento el video y lo vuelvo a conectar ya cuando tenga todos los caracteres del password. Y listo, volvemos con el video. Entonces la contraseña que se logró obtener haciendo varias veces el mismo procedimiento es esta. ¿Ya? Listo, entonces probemos. Vamos a copiar y luego vamos a login. Pongamos el usuario Tom y con el password que acabamos de recolectar en este momento. Login. Y miren, hemos logrado satisfactoriamente resolver el ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio, número 6. Aquí es una pequeña evaluación que nos hace WebGoat para verificar cómo están nuestros conocimientos. Básicamente aquí nos dice cuál es la diferencia entre un preparate statement y un statement, entre una sentencia preparada y una que no sea preparada. Bueno, aquí obviamente la respuesta es la de acá, ¿no? Esto se lo ve a más profundidad aquí en la parte de mitigación, pero básicamente es que un statement es aquel que recibe directamente la instrucción. Por ejemplo, select, asterisco, los campos, where, el nombre del campo, eso. Mientras que un preparate statement es aquel que no toma como argumento directamente al campo, sino que lo prepara. Obviamente hace algunas reglas de validación para verificar que esté bien hecho, ¿sí? Entonces aquí la respuesta es la 4, es decir, que la declaración preparada nos permite ponerle seguridad a nuestras aplicaciones, ya que la declaración tiene los valores en claro, como quien diría, en crudo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes caracteres es un marcador de posición para variables? Ya, aquí la respuesta obviamente es la solución 3. Para definir la variable poníamos con el signo de pregunta. Entonces quiere decir que aquí en lugar de esta variable va a ir el respectivo campo. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo pueden las declaraciones preparadas ser más rápida que las declaraciones normales? Las declaraciones preparadas son compiladas por el sistema de gestión de la base de datos justo en la entrada de los datos y se compilan previamente, ¿ya?
Entonces aquí la solución es el 2. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede o cómo puede una declaración preparada evitar los ataques de SQL injection? Básicamente esto es porque los marcadores de posición, es decir, estos elementos de aquí, este elemento sobre todo, los marcadores de posición pueden evitar que la entrada de los usuarios se adjunte a la consulta SQL, es decir, que la entrada se procesa de manera independiente. Entonces con esto se separa lo que es el código de la consulta y lo que es el dato ingresado por el usuario. Entonces obviamente la respuesta es la 3. ¿Sí? Porque separa el código y el dato. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué sucede si una persona con intenciones maliciosas escribe en un formulario de registro Robert, pone punto y coma y pone drop table? Bueno, aquí se registra esta consulta, ¿no? Se registra Robert, punto y coma, drop table estudiantes. Vamos a ver las respuestas. Y correcto, ¿ya? Listo. En esta parte vamos a hablar acerca de lo que es la mitigación o las contramedidas que nosotros podemos utilizar. Bueno, aquí ya nos dio algunas ideas, ¿no? En lugar de statement, utilizar prepared statement, utilizar marcadores de posición, ¿ya? Bueno, WebGoat tiene una parte final que es la mitigación. Entonces aquí lo que nos dice es que en lugar de que utilicemos queries estáticos, mire, este es un query estático, este sería un statement. Entonces podemos utilizar, o lo mejor sería utilizar queries parametrizados con marcadores de posición para separar los datos del código de la consulta. Ya, aquí tenemos algunos ejemplos de procedimientos almacenados en Microsoft SQL Server en este ejemplo. Aquí tenemos en cambio un ejemplo en Java, cómo sería la codificación para colocar un marcador de posición para que la consulta no vaya en crudo, sino que vaya separado el código y el dato. En la descripción del video les estaré dejando un enlace donde está, esto es un jar que se le descarga de internet y se le ejecuta a través de un servidor web en el localhost puerto 8080 para que se pueda hacer las prácticas y aprender un poquito más. Realmente es muy intuitivo y muy bueno para aprender. Ya, hago otro ejemplo de query parametrizado. Ya, aquí vamos a ver cómo podríamos nosotros hacer un método seguro para la obtención de base de datos. Entonces, en lugar de manejar la consulta directamente, lo que hacemos es, por medio de un método, ¿sí? Por medio de un Drive Manager, gestionar correctamente la conexión y la gestión de las consultas. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Este método es para trabajarlo en Java. A ver, estamos declarando un objeto tipo conexión que se llama con, luego Drive Manager, punto, y aquí get connection, obtener la conexión. Ya, entonces aquí obtengo la conexión de mis variables. Aquí en estas variables está guardado el usuario, el password y el URL de la base de datos. Aquí vamos a crear el prepared statement, ya, y aquí llamamos al objeto con y le agregamos el método prepared statement. Listo. Pues vamos a preparar una consulta con esto: select status from users, donde el nombre. Entonces, y aquí en lugar de mandarle directo, vamos a poner aquí un marcador de posición, ¿sí? Un marcador de posición que es con el símbolo de pregunta, ¿ya? Entonces ahí ponemos un marcador de posición para el nombre y un marcador de posición para el mail. Luego en la parte inferior vamos perdón, aquí falta definir el objeto prepared statement PS, ya. Entonces aquí
vamos a definir algunas condiciones para esta consulta. Entonces vamos a definir que esta consulta, en primer lugar, ps.setString 1 y le ponemos un nombre pName, y aquí lo mismo, ps.setString y ponemos igual un registro único y pmail. Ya, este nombre puede ser cualquiera, ¿sí? Este nombre puede ser cualquiera. Se acostumbra a ponerle el mismo nombre de la variable anteponiendo la letra P, pero puede ser cualquiera. Ya, listo. Entonces con esto ahora nos toca verificar si es que nuestro método es seguro y está bien programado. Entonces presionamos en Submit y listo, está bien hecho. Vamos con el número 6. Ya, lo que hicimos básicamente fue utilizar un JDBC que se conoce en Java. JDBC. El JDBC permite establecer conexión con la base de datos de una manera más segura, ¿sí? Y tratando en lo posible de evitar este tipo de ataques, ¿sí? Entonces si hacen aplicaciones, utilicen JDBC, marcadores de posición, ¿sí? Son buenas prácticas. Aquí vamos a hacer lo siguiente. A ver, tratemos de hacerlo lo más rápido posible. Entonces lo primero que necesitamos es una variable de tipo string que va a ser, bueno, en este ejercicio vamos a acceder únicamente al nombre del usuario, y este nombre de usuario se encuentra en una tabla llamada usuarios. Entonces, a ver, hagámosle. Ya creamos una variable llamado accountName, declaramos como nulo, luego creamos un primer prepared statement, le llamamos stmt y también lo creamos igual a null. Ya, eso, básicamente creamos las variables. Ahora, para evitar cualquier tipo de excepción, se acostumbra a manejar bloques try y catch. Este código es para Java, sí, entonces en Java se llama try y catch. Ponemos aquí try y catch. Luego seguimos completando. Vamos con la parte del try. Entonces aquí lo que podemos hacer es crear la conexión. Podemos crearla aquí o podemos crearla acá arriba. Acá creamos connection. Listo, entonces ahora sí inicializamos las variables. Entonces esta variable, perdón, siempre se me olvida. Sí, disculparán, es que ando un poquito cansado ya. Y aquí ponemos igual y vamos a llamar al driver manager con los respectivos datos. Driver manager. Aquí en el ejercicio nos dice que vamos a suponer que ya están creadas las variables. Sí, aquí justamente que ya vamos a suponer que ya están creadas estas variables. Veamos si es que no me he equivocado en nada. Al parecer no. Drive manager.getConnection. Sigamos. En la siguiente línea lo que tenemos que hacer es nuestro query. Entonces aquí en la parte superior igual vamos a declarar una variable que se llame string query igual a null, y aquí en la parte inferior ponemos el valor de ese query. Entonces query igual a, ponemos entre comillas, ¿no? Select asterisco from, la tabla nos menciona que se llama users, where, donde en esta tabla usuarios existe un campo llamado name, y aquí ponemos igual y completamos con un marcador de posición para separar el código de los datos, y finalizamos el string. Luego con este query tenemos que preparar la consulta. Entonces
ponemos stmt igual con punto prepare statement, una consulta preparada, y aquí ponemos el query. Recuerden, cuando utilizamos marcador de posición, siempre eso lo debemos poner en una consulta preparada, siempre. Luego tenemos que validar esta consulta, entonces ponemos stmt punto y aquí colocamos set string para que simplemente nos devuelva un registro, y aquí utilizamos la variable account name que colocamos acá arriba. Sí, para eso era esta variable, simplemente para ahí almacenar el valor que obtengamos de la consulta. Control B, ya. Luego tenemos que ejecutar ese query stmt y ejecutar el query. Entonces execute query y esta consulta va a devolver un resultado, obviamente. Entonces le vamos a guardar en una variable que se llama result, o sea, en una variable de tipo result set rs igual, y aquí le guardamos lo que devuelva la ejecución del query. Luego tenemos que cerrar la variable rs. Luego tenemos que la variable smt estoy escribiendo mal, stmt. Siempre hay que cerrar las conexiones para que no quede por ahí una puerta trasera o un backdoor, para que el usuario después no se aproveche de esto. Ya, listo. Entonces aquí al parecer está todo bien, y si aquí sucede algún error, algún tipo de ataque, algo que esté anormal, algo raro, entonces lo que podemos hacer es aquí capturar las excepciones. Si la excepción está en el SQL, ¿sí? Entonces vamos a capturar un SQL exception, y aquí ponemos el nombre de la variable SE, puede ser cualquier nombre igual, y aquí podemos utilizar el método print para que nos imprima la excepción en este caso, y nosotros sepamos qué hacer, ya, o al menos sepamos dónde está la falla. Listo. Si es que existe un error que no es tipo SQL, una excepción que no es SQL, pero que es excepción, lo ideal sería poner aquí otro catch, pero para excepciones generales. Entonces exception, y aquí pondremos otro nombre de variable, obviamente la y de la misma manera lo mandaríamos a imprimir. Listo. Entonces ahí tenemos el código. Veámosle si funciona. A ver, verifiquemos si está todo bien. Entonces aquí estoy creando las variables, luego estoy creando la conexión, estoy haciendo el query, preparando la consulta, seteando el string, luego estoy almacenando en un result set, cerrando las conexiones. Listo, al parecer todo está bien. Veámosle. Sí, correcto. Entonces con este método se puede prevenir los ataques de SQL injection en Java. Obviamente tiene sus equivalentes si trabajas con PHP, con Python, con C#, entonces ya te tocaría investigar de manera similar cómo utilizar JDBC y marcadores de posición para los respectivos lenguajes. Y vamos con el último. A ver, bueno, aquí hay un poco de información, ¿no? Que básicamente son ejemplos, ¿no? En .NET, bueno, aquí nos dice que es importante para evitar no solamente SQL injection, sino otro tipo de ataques. En la última práctica, básicamente lo que
vamos a hacer es hallar la dirección IP, en este caso de un servidor. En el tercer y último video básicamente explicaremos cómo hacer este ejercicio de aquí. También hablaremos un poco de lo que es la mitigación, un poco más a manera de conclusiones y listo. Entonces continuamos en el siguiente video.